Entonces, una vez que ya tenemos esto, bueno, vamos a hablar un poco del método para sintonizar los controladores PID que fue propuesto por Ziegler y Nichols. Existen dos métodos, es conocido como el método 1 o el método 2 o el método enlazo abierto y enlazo cerrado. El método enlazo cerrado es necesario que el sistema tenga un comportamiento de tipo sigmoidal para entradas escalón. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver ahí en las imágenes, si la respuesta del sistema ante una entrada escalón es igual a las primeras dos imágenes, entonces este método no se recomienda, de hecho no se puede utilizar. Pero si la respuesta del sistema tiene forma sigmoidal, como en la tercera imagen que se ve ahí, el método enlazo abierto es ideal para sintonizar el controlador del sistema. Pero en nuestro caso, en el caso de la clase del día de hoy, vamos a utilizar el método enlazo cerrado. Como dice ahí, este segundo método de ajuste se realiza con el sistema enlazo cerrado junto con el controlador. Al comienzo se van a poner la parte integral y la parte derivativa del controlador PID en 0 y solamente vamos a ajustar la parte proporcional hasta conseguir oscilaciones constantes. Esa es la metodología que tenemos que seguir. No sé si puedan ver la animación que les puse ahí. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro sistema enlazo cerrado que tiene el controlador PID con las ganancias integral y derivativa en 0, vamos a empezar a aumentar la ganancia proporcional como se ve ahí en la animación hasta obtener oscilaciones constantes. Entonces, en base a esas oscilaciones constantes es como vamos a poder sintonizar nuestro controlador. Una vez que ya tenemos las oscilaciones constantes, vamos a obtener dos parámetros, que va a ser la ganancia crítica, que la vamos a definir como KU, y el periodo crítico, PU. Bueno, la ganancia crítica es el valor de la ganancia que nos va a generar esas oscilaciones. Por ejemplo, en la animación, el sistema tiene la ganancia crítica en K igual a 10. Y el periodo crítico va a ser el tiempo entre cresta y cresta una vez que ya tenemos las oscilaciones permanentes. Una vez que ya conozcamos esa ganancia crítica KU y ese periodo crítico PU, vamos a poder utilizar o a sintonizar nuestro controlador PID en base a la tabla que propusieron Ziegler y Nichols. Bueno, como ven, aquí yo tengo ya mi carpeta de la clase del día de hoy con mi script, con los valores actualizados del sistema. Y también tengo, bueno, mi sistema. Simplemente lo que yo quiero que hagan es que tomen el sistema masa resorte y lo metan en una caja. ¿Cómo se hace eso? Si seleccionamos todo lo que queremos meter en el subsistema y aquí nos aparecen unos puntitos. En esos puntitos hay varias opciones y una de ellas dice crear subsistema. Le damos clic ahí y entonces ya tengo mi sistema en un bloque. Así. Entonces, este va a ser mi sistema masa resorte. Entonces, a partir de este momento vamos a suponer que nosotros no conocemos los parámetros del sistema, es decir, el sistema como se ve aquí es una incógnita para nosotros, lo que hay dentro no lo conocemos, pero queremos tratar de controlar el sistema y mediante la sintonización de un controlador PID. Sabemos que la salida del sistema es una posición y la entrada del sistema es una fuerza. Entonces, ya que lo tenemos de esta forma, vamos a, bueno, yo le voy a borrar la entrada y la salida y voy a construir mi sistema enlazo cerrado, es decir, mi señal de entrada que va a ser un escalón. Ya vieron dónde, en la librería en dónde buscarlos, entonces me saltó eso. También voy a agregar el punto suma con una lista de signos de más menos.
También voy a agregar el controlador PID, que aguas es la primera opción, no es el que dice de segundo orden. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner el retraso del sistema. Con un retraso de 3. Y bueno, vamos a conectar todo. Y voy a graficar con un scope. Vamos a poner en el scope, voy a poner 3 entradas. En donde quiero ver en la primera entrada, la entrada de escalón unitario. En la segunda quiero ver la salida del sistema. Y en la tercera lo que quiero ver es la señal de control. La señal de control es lo que sale del PID y lo que entra al sistema. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema en lazo cerrado. Este bloque, el scope, nada me está analizando las señales. No interviene más que para mostrar el comportamiento. Y tenemos una retroalimentación de la salida del sistema a este punto suma. Entonces es un sistema de enlazo cerrado. Suponemos que no sabemos qué hay aquí adentro. No conocemos la función de transferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de obtener las oscilaciones constantes que veíamos en las diapositivas. Para eso, como decían en las diapositivas, lo que vamos a hacer es poner la ganancia del controlador PID, la ganancia integral y la derivativa en 0. Entonces, fíjense, aquí vamos a poner a 0 esta y esta. Vamos a poner una ganancia, vamos a empezar con una ganancia proporcional muy pequeña. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.1. Aplicar, ok. Voy a dejarle aquí un tiempo de 50. ¿Qué más? Por si para que funcione este bloque, tengo que tener las variables del sistema en el workspace. Entonces, bueno, aquí ustedes si no lo han hecho, tienen que darle correr al script para que nos genere las constantes en el workspace y de esa forma Simulink sea capaz de tomar esos valores. Una vez hecho eso, voy a darle aquí correr. Ya terminó de correr, entonces voy a ver las gráficas. Muy bien. Bueno, ya sé, voy a hacer una cosa. Voy a volver a poner el scope. El número de entradas va a ser 2. No sé si vieron lo que agregué aquí o si alcanzaron a escucharlo, esa explicación. Esa parte no, profe. Apenas estaba agregándole las profe. entradas. Es un multiplexor. ¿Sí? El bloque se llama MUX. Por ejemplo, si doy doble clic aquí y escribo MUX, me da un bloque con ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me une dos señales en una. Entonces, lo que hice fue al scope, solo le puse 2 entradas. ¿Sí? Bueno, vuelvo a poner el scope. Le pongo 2 entradas.
Y luego lo que voy a hacer es poner el layout de 2. Lo corro. Y esto es lo que yo quiero. Quiero ver la señal de control, es la que está aquí abajo, de forma independiente, porque esto es una fuerza. Y la señal de control, la señal que está en color azul, es una posición. Y mi entrada al sistema también es una posición, porque yo le estoy pidiendo que vaya a una posición de 1. Y bueno, esa es la salida del sistema. Entonces, como pueden ver, con la ganancia que le dejé de 0.1, pues no es suficiente, hay que incrementarla para obtener las oscilaciones permanentes. ¿Hasta ahí sí queda claro? Entonces, voy a aumentar la ganancia proporcional un poco más para ver qué es lo que va a suceder. Pero bueno, estoy aquí modificando esto para que se alcance a ver todo. Y más o menos. Entonces, como les decía, hay que obtener las oscilaciones permanentes. Voy a subirle a 0.3. Le doy aplicar. Ok. Vuelvo a correr. Y fíjense, las oscilaciones empiezan a aumentar. Vamos a seguir aumentando la ganancia proporcional. Vamos a ponerle 0.5. Aplicar. Ok. Y lo corro. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, si le pongo una ganancia de plano de 1, por ejemplo. Ok. Lo corro. Sí, eso es lo que pasa. Ahí ya me pasé, porque esas no son oscilaciones constantes. Al contrario, las oscilaciones están creciendo. Yo tengo que encontrar la ganancia proporcional que permita que el sistema esté oscilando de forma permanente, pero que esas oscilaciones se mantengan, no que crezcan ni que tampoco vayan disminuyendo. Entonces el valor de la ganancia tiene que ser menor a 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.7. Vamos a ponerle 0.8. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que acabo de encontrar? Pues para mi método de sintonización de Ziegler-Nichols, el método enlazo cerrado, bueno, ya obtuve uno de los parámetros que necesito, que sería KU, que es la ganancia crítica. Voy a ponerle aquí KU, es igual a 0.8. Esto lo voy a hacer más grande. Ahí está. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta encontrar el valor de PU. Lo vamos a ver. Entonces, una vez que ya tenemos la ganancia crítica, que son esas oscilaciones permanentes, necesitamos encontrar el tiempo que hay entre cresta y cresta. Ese tiempo entre cresta y cresta es el que se conoce como el periodo crítico. Para hacer eso, aquí en Simulink, vamos a utilizar esta herramienta que está aquí, que es con una regla. Le vamos a dar clic. Voy a elegir la salida del sistema, que es la salida del bloque que se llama Transport Delay. Fíjense, me voy a venir aquí. Este es el bloque Transport Delay y a la salida me va a dar esta señal. Entonces, esa es la que quiero medir. Dice aquí selección de la traza. Esa es la que quiero medir. Ahora, vamos a medir bueno, vamos a medir tiempo, aquí está en tiempo, y voy a tomar esta y la voy a poner en una de las crestas, más o menos por aquí. Y voy a tomar el segundo eje y lo voy a poner
en la segunda cresta, más o menos por aquí. Entonces, si se fijan, el tiempo que hay entre cresta y cresta es aproximadamente, bueno, aquí me dice que este puntito ocurre en el tiempo 7.092 y el punto número 2 en el tiempo 15, y la diferencia de tiempo es de 8.071, redondeado a 8. Entonces, ya que conozco el periodo crítico, voy a cerrar esto. Lo voy a poner aquí. Es de 8. Ahora sí. Ya con esos dos valores vamos a sintonizar en base a las fórmulas que veíamos en esta tablita. Vamos a ponerlo directamente en el script. Entonces, nos vamos a ir a nuestro script. Vamos a ponerle aquí un comentario. Van a ser los parámetros del PID. Y vamos a tener el parámetro KU, que es igual a 0.8. El parámetro PU, que es igual a 8, son los que acabamos de encontrar. Vamos a poner aquí un comentario, ganancia crítica. Crítico. Muy bien. Ya que tengo eso, pues simplemente voy a programar las ecuaciones de, como quiero un controlador PID, voy a poner las últimas. Voy a decir que KP es igual a 0.6 por KU. Con mayúscula KP es igual a 0.6 por KU. Punto y coma. El tiempo integral es 0.5 por PU. TD 0.125. 0.125 por PU. Entonces, esas van a ser las ganancias del sistema. Bueno, la ganancia proporcional, el tiempo integral, el tiempo derivativo. Pero como nuestro bloque del PID utiliza una estructura de forma paralela, eso quiere decir que está manipulado algebraicamente para que los valores que ponemos aquí no sean tiempo de integral o tiempo derivativo, sino la constante integral y la constante derivativa, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Por eso vamos a, en esta otra parte, vamos a poner los valores del PID paralelo, que básicamente nos dice que Bueno, vamos a decir que K es igual. Bueno, para no confundir con la K de arriba, vamos a ponerle KC es igual a KP. KI es igual a KC por 1 entre PI. Pero este PI es mayúsculas. Así. Y finalmente KB es igual a KC que multiplica PD. Así. Lo voy a correr. ¿Para qué? Para que me actualice en el workspace estas ganancias KC, KI y KD. Y estas ganancias KC, KI y KD son las que yo le voy a poner en el bloque de Simulink del controlador. Entonces, en este caso aquí, la ganancia proporcional va a ser KC, la ganancia integral KI
KD. Aplicamos y OK. Vámonos a Simulink. Y vamos a simular este sistema. Ya tenemos aquí los valores calculados de KC, KI y KD. Lo corro. Y ahí está. Vamos a darle más tiempo de simulación. Tenemos en 50, vamos a darles unos 80. Y ahí está. Bueno, esta es la forma en que este método sintoniza el controlador PID. Si se fijan, tenemos muchas oscilaciones. Sin embargo, pues podemos todavía mejorar esto un poco haciendo unas cuantas modificaciones. Vamos de entrada, esas oscilaciones se deben a la ganancia KC, que si nos fijamos aquí en el workspace, KC tiene un valor de 0.48. Entonces, tal vez si disminuimos esa ganancia de KC, las oscilaciones van a disminuir. Pero como recomendación, vamos a dejar KC a la mitad. Vamos a ponerle aquí, en este renglón. Vamos a dividirlo entre 2. Y ahí tienen. Las oscilaciones se hicieron más pequeñas, pero el sistema se volvió más lento. Incluso, bueno, tarda más tiempo en estabilizarse o llegar al valor final. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para que el sistema se vuelva más rápido y alcance el valor de referencia en menor tiempo, lo que tenemos que hacer es aumentar la ganancia integral. Pero hay que tener cuidado de que si le ponemos un valor demasiado grande, podemos volver otra vez inestable el sistema. Entonces vamos a hacer en esta parte de aquí, en donde se calcula TI, voy a hacer más pequeño esta ganancia, que es la que propone Ziegler-Nichols. Vamos a ponerla de 0.1. Lo corremos. Y ahí tienen. El sistema, bueno, tiene un sobrepaso bastante grande. Habría que estar aquí jugando con los valores. Pero, ¿para qué nos sirve el método de Ziegler-Nichols? Nos sirve para tener un buen punto de inicio de los valores de las ganancias, para no empezar completamente desde cero y estar probando valores que en realidad pues, es una infinidad de opciones las que tenemos. Entonces, este método nos da un punto de partida a partir del cual podemos empezar a modificar, a hacer pequeñas modificaciones y obtener mejores resultados. Unas últimas consideraciones. Como dice ahí, es claro que este tipo de sintonía tiene su mayor ventaja principalmente cuando no conocemos el modelo matemático de la planta que deseamos controlar, y por eso simplemente incrementamos la ganancia. Podemos encontrar la ganancia y el periodo críticos. Es decir, si se fijan, cuando yo metí el sistema en el subsistema, en el bloque, les dije, a partir de aquí vamos a suponer que no conocemos el modelo del sistema, pero queremos sintonizarlo utilizando una metodología de Ziegler-Nichols. Entonces no importa, el sistema lo ponemos en lazo cerrado, las ganancias integral y derivativa en 0, y empezamos a aumentar la ganancia proporcional hasta encontrar esa ganancia crítica y ese periodo crítico. Como punto número 2, cuando el sistema llega a la ganancia crítica o la ganancia límite, indica que está al borde de la inestabilidad. Gráficamente, el diagrama de polos y ceros nos indica que los polos del sistema en lazo cerrado se encuentran sobre el eje imaginario.
y un pequeño incremento en la ganancia provocará la inestabilidad. Esa fue la razón por la cual cuando yo puse una ganancia de 1 o quizá incluso una ganancia de 0.9 o 0.85, me iba a generar que las oscilaciones empezaran a aumentar gradualmente, o más bien la amplitud de las oscilaciones se fuera haciendo más grande. ¿Por qué? Porque el sistema se volvió inestable. Y como dice ahí, ¿por qué los polos lo estamos pasando al lado derecho del plano complejo? Como tercer punto, para que el sistema oscile deberá tener un orden igual o superior a 3, o por lo menos deberá tener un retardo de tiempo que hará que los polos crucen por el eje imaginario. Si tenemos un sistema de primero o de segundo orden, el sistema tendrá que tener un retardo para poder utilizar esta metodología. Ahora, finalmente, este método de sintonización de Ziegler-Nichols es para, bueno, es como se pudieron dar cuenta, es en tiempo continuo. Lo que hicimos el día de hoy lo vamos a utilizar en la próxima clase, pero ahora en lugar de utilizar un controlador continuo como el que usamos el día de hoy, vamos a utilizar un controlador discreto. ¿Cree que pueda poner el subsistema en el Simulink, por favor? Sí, claro. A ver, recuerden que para abrir el subsistema nada más le vamos a dar doble clic. Nos aparece el subsistema. ¿Son dos entradas las que puso? No, solo es una entrada, ¿sí? Ah, ok. Más bien es así, así. La entrada, es que bueno, es una entrada, que es esta que está del lado izquierdo, y una salida, la que está del lado derecho. Por eso digo que solo es una entrada y una salida. Ok, gracias, profe. ¿Sale? Es el mismo sistema que hicimos la clase pasada. Para regresarnos, recuerden, le damos clic en esta parte de aquí, que es el de jerarquía mayor, y nos regresa. Que si le puede poner en el script. A ver, ahí va el script. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana los que quieran asesoría. Y pues que tengan un excelente día. Espero sus evidencias. Hasta luego.